Hola, seguidor de Cristo. Te quiero compartir el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjate que hay 7 cosas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz, dice el salmista Jehová en Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Dios es el que ilumina nuestra inteligencia. La luz es figura de inteligencia, de entendimiento, de comprensión. Y dice, aquella luz, cuando queremos responder las grandes preguntas y misterios e interrogantes importantes de la vida, en el único lugar donde encontramos las respuestas, la iluminación, la luz, es en Dios, es en aquella luz. Primera cosa, aquella luz, verdadera, porque Él es la verdad, en Él encontramos la verdad. Dios es fiel, es fidedigno. Y esa luz que Él trae es verdadera. Esas respuestas, esa comprensión de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi propósito en la vida, para qué estoy. Las respuestas que encontramos en Dios son la verdad pura. Son la verdad pura, no es pensamientos de algún filósofo o de algún sabio. Son las respuestas correctas. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Esta inteligencia, esta luz, esta ilustración de parte de Dios está disponible para toda persona en el mundo que quiera. Dios la ofrece abundantemente, gratuitamente. Su sabiduría, su inteligencia. Dice Santiago, Dios da la sabiduría abundantemente a aquellos que se la pidan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. El pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, los descendientes de Abraham, tenían esta expectativa. Dios iba a mandar a su rey, a su Mesías. Esperaban y esperaban. Estaban sufriendo el castigo de no haber hecho las cosas bien como nación. Y seguían en esclavitud, en sometimiento de otras naciones, y esperaban ansiosos que viniera este Redentor, este Salvador, ¿sí? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ellos lo estaban esperando, y empezaron a ocurrir los hechos de la primera Navidad, los hechos que ocurrieron en Belén, en el pesebre de Belén. Ya los pastores empezaron a escuchar cosas que ni se imaginaban que iban a escuchar. La propia María, José, Zacarías, Elizabeth. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por fin, por fin. Fue larga la espera, pero venía a este mundo. Como también hoy muchos dicen, los cristianos esperan el regreso de Jesús. Uy, ¿cuántos años pasaron? No va a venir, no va a volver. Son cuentos de hadas. Pero hasta que un día vino en su primera venida y un día va a volver. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre va a venir y va a volver a este mundo. Y de repente, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo, en el mundo estaba. Apareció un judío, rabí, maestro, enseñando sabiduría en Palestina hace 2000 años, y diciendo, el reino de Dios que ustedes tanto estaban esperando ha llegado. Y acá está el rey, acá está el Mesías, el Hijo del Hombre, decía él. Así que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba. Sus discípulos escucharon su voz, los enfermos eran sanados y a los pobres les era anunciado la buena noticia del reino de Dios. Y dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Esta es una cosa tan tremenda, porque Jehová, el creador del universo, andaba caminando por estos barrios terrenales. Es una cosa increíble, la condescendencia de Dios por amor a nosotros. El mundo por él fue hecho. El sudor que caía en su frente por el cansancio y el calor era un sistema del cuerpo humano que él había inventado, que él había creado. Y así, los árboles que lo rodeaban, las personas, en él estaba la vida, dice al principio Juan. Y él estaba en este mundo, y el mundo por él fue hecho. Es tremendo, este océano infinito de la humildad y del amor de Dios para salvarnos. Andaba caminando por acá, y encima, fíjense lo que dice el último punto, el mundo no le conoció. Tras que él era Dios encarnado, andando por este mundo, viniendo para salvarnos, para darnos vida, perdón, para resolver la cuestión espiritual de pecado que teníamos. Uno esperaría, bueno, lo recibieron, diría un ovni que viene a preguntarnos, nos preguntará, me imagino que lo recibieron con la mejor. El mundo no le conoció. Así que fíjense estos 7 puntos. Aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho. El mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Una de las razones, sobre todo su pueblo judío de su misma raza, de su misma descendencia, había recibido la enseñanza de Dios y la promesa profética de la venida de este Salvador, Redentor, Mesías,
Y en la revelación del Antiguo Testamento, el énfasis de Dios en su revelación estaba puesto en lo terrenal, en lo material, en lo físico. Por eso se hablaba de territorios, se hablaba de reyes, se hablaba en el sentido monárquico, del rey, del reino de Dios. Pero la revelación de Dios va desde lo material, en el Antiguo Testamento, como es una revelación progresiva, y va evolucionando a lo espiritual, ¿sí? Comienza en el Antiguo Testamento en términos materiales y va evolucionando y llega a su mayor revelación en el Nuevo Testamento enfatizando el aspecto espiritual. No quiere decir que no tenga un aspecto físico. Va en el Antiguo Testamento desde lo terrenal hacia lo celestial, ¿sí? Repito, no quiere decir que hay una espiritualización, no. El énfasis de Dios en la salvación es en lo espiritual, porque nuestro espíritu, el centro de nuestra personalidad, estaba separado de Dios. Entonces Dios viene a llevar a cabo la obra de salvación en la cruz para poder solucionar eso, para poder perdonarnos, ¿sí? Pero la promesa de Dios no se agota en lo espiritual, sino que tiene una dimensión física. Por eso el Señor le dijo a sus oyentes en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. La herencia cristiana no solamente es espiritual, que vamos a estar para siempre con Jesús, con Dios, sino que vamos a estar en el universo físico de Dios, heredando toda la tierra y todo el mundo y universo que Dios hizo. Entonces, ¿por qué no le conoció? Ese era el punto que nos estábamos yendo por las ramas. ¿Por qué no le conoció? Porque el énfasis de Jesús, cuando viene a dar comienzo, inauguración al reino de los cielos, todavía no consumación. La consumación está por realizarse en el futuro, pero sí fue la inauguración. El reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús, porque Él era el rey, ¿sí? Y entonces Jesús quiere enfatizar el aspecto espiritual del reino de Dios. Por eso dice, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo arrepiéntanse? No, si soy el Mesías, vení, tomá las armas y tomá el poder, destituí al emperador romano. ¿De qué arrepentimiento me estás hablando? El énfasis de Jesús era del aspecto espiritual del propósito de Dios, del reino de Dios. Entonces, por eso el mundo no le conoció. Estaban esperando eso. Pero dice más adelante el famoso versículo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en el resto del Evangelio de Juan, podemos tomarlo como un esquema para estudiarlo y para leerlo. Podemos tener un simple esquema también. Un simple esquema. Léelo y fíjate, los que le recibieron y los que no le recibieron. Ahí están, en cada capítulo, ¿sí? En los primeros capítulos, los seguidores de Juan el Bautista, Andrés y Juan, empiezan a seguirlo, creen en él. Después Felipe llama a Natanael. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Estabas bajo de la higuera, te vi. Señor mío, eres el rey de Israel. ¿Por eso me crees? A partir de ahora vas a ver el cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y así, algunos le conocían. Capítulo 3, después de las bodas de Caná de Galilea, empezaron a ver y a creer. Y entonces, quiero decir esto. Dios era y es consciente de que iba a haber esta perplejidad en el pueblo que lo recibía. Era consciente Dios de que muchos se iban a confundir y iban a decir, pero ¿y cómo? ¿Y por qué no viene el reino como fue descrito en el Antiguo Testamento? Para eso Dios, en su propósito, ¿sí?, dio las señales. Entonces el Mesías, cuando viene para compensar esa perplejidad, da señales milagrosas, sobrenaturales. Capítulo 2, las bodas de Caná de Galilea. Entonces Jesús, a la vista de sus discípulos, no era el militar que venía con gloria y con ejércitos de ángeles a poner a Israel al mando de todo el mundo. Era un judío pobre, dice Isaías, no había gran hermosura ni parecer en él, era una persona común, pero él decía, yo soy el Hijo del Hombre, soy el Mesías. Y entonces, para poder compensar esa perplejidad de los que lo veían, mostraba maravillas, las señales, que eran simplemente no para él tener vindicación ni validación de nadie, sino que era para que las personas puedan creer en él como Mesías, Salvador, Redentor, no del Imperio Romano, sino del Imperio Satánico, de la perdición. Entonces las bodas de Caná, y en el capítulo 3, fíjense, en el capítulo 2 ya muchos le van conociendo, sobre todo los humildes, los pobres, los que estaban en bancarrota y sabían que eran un desastre como personas y como que no cumplían para nada con las expectativas de Dios en ningún sentido. Esos eran los que creían y los que le recibían. Por eso el Señor decía en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. En el capítulo 3 viene ya no un pobre, viene un gran dirigente, Nicodemo. Señor, Jesús, sabemos que has venido de parte de Dios porque no podrías hacer las señales que tú haces si no fuera enviado de Dios. Jesús le cambia de tema, le para el carro y le dice, Nicodemo, tenés que arrancar de vuelta. Barajá y da de vuelta. Porque los pobres, Natanael, después más adelante, y acabamos terminando, la mujer samaritana, en el capítulo 5, el paralítico, y las personas humildes, sabían y decían, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Y acá tenemos a Nicodemo, un líder, una persona que se sabía de memoria la Torá del Antiguo Testamento, dirigente, estudioso, pero tenía a Cristo, al Mesías, ahí delante de él, y le dice, sabemos que eres un maestro. ¿What? Amigo, el Mesías que tanto esperaste,
está ahí con vos, frente a vos, y no te das cuenta. El Señor le dice, te es necesario arrancar de vuelta. Olvídate todo lo que tenés ahora y que valorás tanto. Toda tu historia, todo tu estudio, déjalo aparte y arrancá de vuelta. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo, Señor? Que tengo que empezar de vuelta. Es como que fuera el vientre de mi madre y naciera de vuelta. Es muy difícil, es imposible. De cierto te digo que el que no nace de vuelta no puede ver el reino de Dios. ¿Y saben qué? Con esto terminamos. Esto es lo que hizo Pablo. Filipenses, Pablo dice, yo era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible. Dice Pablo, todas estas cosas las he dejado a un lado y las tengo como basura, sin importancia. Todo lo dejo a un lado para nacer de nuevo, para empezar de vuelta y para conocer a Cristo con todo mi ser. Así que, seguidor de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo estuvo, el mundo por él fue hecho. Vos, como integrante de este mundo, ¿le conocés? ¿Lo aceptaste como Salvador, como Señor de tu vida? Te estás perdiendo si no le hiciste lo más importante que podemos hacer en este mundo. Se te está escapando la tortuga, como decimos. Porque acá está lo más importante que podemos hacer en nuestra existencia. Conocerlo a Él, conocer a Cristo. Dice Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo lo he dejado todo. Nació de nuevo, empezó de vuelta. Dejó todo atrás. Y ahora se rindió a Cristo. No sé qué habrá hecho Nicodemo. Según hay otras partes en los evangelios, tuvo fe en Cristo. Se ve que dio un paso, pero medio tímido. Lo buscaba de noche. Y el Señor le dice, Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único. Acá estoy, Nicodemo. Lo que Moisés había dicho que tanto estudiaste, el profeta que iba a venir, el Redentor, lo que dice Isaías, lo que leíste en Isaías. Acá estoy, abrí tus ojos, conóceme. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ojalá que, como Nicodemo, y como Pablo, y como muchas personas a través de la historia, puedas saber que el Dios creador de las galaxias un día vino a este mundo. Y muchos no pudieron admitirlo, no pudieron recibirlo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, o sea, los que creyeron que Él era Dios hecho hombre que vino a morir para poder llevar la culpa y el pecado de todos, a los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos los que ponemos nuestra fe en Cristo y en el Evangelio, en la buena noticia de la salvación, delante del creador de las galaxias, de los agujeros negros en el universo, Él nos considera hijos. Somos hijos de Él. Solo porque a Él lo decidió y decidió amarnos y querernos. No por obras ni por mérito nuestro. Él movió cielo y tierra para salvarnos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estuvo y el mundo por Él fue hecho. Ojalá que el séptimo punto en tu vida y en mi vida sea: el mundo le conoció. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar.